Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a explicar la organización y gestión de contenidos en Joomla 1.7. Joomla 1.7 permite crear, administrar y organizar el contenido más fácilmente que en versiones anteriores. Una de las principales mejoras es que Joomla permite categorizar los artículos como se desee. Un concepto rígido, como existía en Joomla 1.5, que era la sección y las categorías por debajo, ha sido reemplazado en Joomla 1.7 por el concepto de categorías anidadas. En versiones anteriores de Joomla, como la 1.5 y la 1.0, los artículos tenían que ser parte de una categoría y las categorías tenían que ser parte de secciones. Como vemos, un artículo forma parte de una categoría y de una sección en Joomla 1.5. En ese momento, a este sistema tan rígido de tener sección, categorías y artículos no se le encontró solución, por lo que se usaban componentes como K2 que sí permitían el tener categorías anidadas, cosa que Joomla 1.7 lo realiza de forma nativa. Como podemos ver en apartados de Joomla 1.5, gestor de secciones, gestor de categorías, en Joomla 1.7 ha desaparecido, por lo que nos podemos olvidar de ese rígido concepto que era la sección. Ahora, en Joomla 1.7, las categorías pueden tener un solo nivel de profundidad. A veces queremos organizar los artículos en una sola categoría, entonces no necesitamos subcategorías, que lo podemos asignar directamente a una categoría. No tenemos que asignarlo a una sección y luego a una categoría. En Joomla 1.5 esto no era posible, ya que siempre había que organizar secciones y categorías los artículos, lo que implicaba que cualquier grupo de artículos se almacenaban en dos niveles de profundidad. En Joomla 1.7 se puede poner contenido en una sola categoría. Solamente hay que acceder al gestor de categorías y en el momento de crear una nueva, pues no seleccionamos ningún padre. Dado que esta categoría no tiene padre, se convierte en un nivel superior o en una categoría padre de otra. Ahora se puede hacer algo que no era posible en Joomla 1.5, que era la asignación de artículos directamente a esa categoría. La novedad en Joomla 1.7 es que podemos crear múltiples niveles de categorías. Antes en Joomla, con el enfoque sección, categoría y artículo, pues no permitía crear categorías dentro de categorías. Eso a lo mejor, pues bueno, podía servir a muchos sitios web, pero en algunos que necesitan más niveles de profundidad es muy importante el que ahora puedan disponer de esa creación de categorías anidadas. Aparte de que es una gran ventaja de crear este tipo de estructura, es que nos permite búsquedas muy específicas, por ejemplo, dentro de las categorías, y luego múltiples formas de navegación. Vamos a explicar cómo crear un conjunto unidad de categorías. Estamos en el gestor de categorías, añadimos una nueva, guardamos, vemos que la tenemos creada, es una categoría de primer nivel, creamos otra, le vamos a indicar que el padre es la 1, guardamos y cerramos, vemos cómo nos va creando el árbol de categorías, podemos realizar hasta 10 niveles de profundidad, indicamos que esta es su padre, y así sucesivamente. Una novedad interesante en Joomla 1.7 es que podemos hacer que las distintas categorías parezcan sitios web distintos. Por ejemplo, si accedemos a sitios de ejemplo, blog del parque, veremos que tiene un aspecto completamente distinto. ¿Cómo se ha conseguido esto? Si accedemos a menús, blog del parque, y vemos que el estilo de la plantilla, Biz2, web de parques. Si usáramos la predeterminada, veríamos el sitio web pues con la plantilla por defecto. Vamos a dejar la que estaba y cerramos. Refrescando, veremos que ha vuelto a cambiar de aspecto. También hay novedades
en la configuración de una nueva categoría. En Joomla 1.5, cuando creamos una categoría o una sección, pues nos salían estos apartados, pero en cambio en Joomla 1.7 nos aparecen mucho más parámetros. Por ejemplo, en opciones básicas, pues nos permite una presentación alternativa. Esto se basaría en que podemos cambiar lo que es la presentación de la categoría si hemos realizado overrides en la plantilla. Una imagen, podemos insertar para esta categoría, notas, y muy interesante a nivel de optimización para buscadores es que tenemos estos nuevos campos de opciones de metadatos. Podemos insertar la descripción y las palabras clave. Vamos a explicar ahora formas de mostrar el contenido de Joomla 1.7 en el frontal del sitio web. Por ejemplo, mostrar los artículos archivados. Accederíamos a menús, menú principal, crearíamos un nuevo elemento de menú, seleccionamos el tipo de elemento, mostrar artículos archivados, y guardamos. Nos mostraría los artículos que tenemos archivados en Joomla. Por ejemplo, accedemos a contenido, gestor de artículos. En este caso, pues coincide con los artículos que tenemos archivados. Podemos cambiar el tipo para mostrar un solo artículo también. Es otra forma de mostrar contenidos en un sitio web. Mostraremos un solo artículo. Seleccionamos el artículo. Guardamos. Y veríamos un artículo de Joomla. Como novedad tenemos un elemento de menú que nos permite mostrar todas las categorías. Podríamos establecer también a partir de cuál deseamos mostrar. Hacemos seleccionando la raíz y vemos que nos muestra las categorías del sitio web. En este caso vamos a ver, como podéis comprobar. Otro elemento de menú es mostrar las categorías, una categoría en formato blog. Nos permite mostrar la categoría. Pues seleccionemos Joomla. Y nos mostrará los artículos que hay en la categoría en formato blog. Como podemos ver, nos muestra los artículos de esa categoría. También tenemos otra opción que es mostrar los artículos en formato lista. Los artículos de una categoría. Como puedes ver, se muestra de una manera completamente distinta a cómo se mostraba en formato blog. Otra opción de la que disponemos es mostrar todos los artículos destacados. Y podemos seleccionar, que esto sí que es una novedad, porque en Joomla 1.5 no nos lo permitía, más que seleccionar los artículos que estuvieran destacados. En este caso se muestran aquí. En cambio, en Joomla 1.7 podemos seleccionar las diferentes categorías de los que tenemos artículos destacados. Los destacados se muestran aquí con el icono de color azul y también en esta pestaña.
Vamos a ver cómo queda. Bueno, como podéis ver, nos muestra los destacados. Interesante puede ser el crear un enlace a un mapa del sitio en el que se muestren las categorías del sitio web, sobre todo para sitios que son bastante grandes. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de mapa de categorías. Escogeríamos el mostrar todas las categorías que hemos utilizado antes. Guardamos. Bueno, no se parece mucho a un mapa, ya que aparece el número de artículos y se ven las descripciones de las categorías. Vamos a arreglarlo un poco. Guardamos, refrescamos. Esto sí que ya tiene más aspecto de mapa. Una vez explicadas las diferentes formas de mostrar los contenidos de Joomla a través de elementos de menú, vamos a explicar qué módulos hay relacionados con la visualización de artículos y categorías en Joomla. Accedamos a extensiones, gestor de módulos, y hay uno que es novedad, que es el categoría artículos. Este módulo nos muestra una lista de categorías a partir de una categoría principal. Por ejemplo, hemos escogido como categoría principal el sitio web tienda de frutas. Si accedemos a las categorías, sitio web tienda de frutas, vemos que tiene dos categorías, dos subcategorías. Vamos a proceder a publicarlo. Productores y recetas. Correcto. Procedemos a despublicarlo. Hay otro, que este también es novedad. Este módulo de artículos de una categoría nos muestra una lista de artículos que pueden ser pertenecientes a una o a varias categorías. Bueno, tenemos bastantes opciones aquí a nivel de filtros. Vamos a publicarlo para que lo veáis. Nos está mostrando los artículos de la categoría animales. Es correcto porque nos muestra los 4 artículos. Procedemos a despublicar el módulo. Bueno, ahora tenemos uno que es artículos archivados. Este no es ninguna novedad. Ya existía en Joomla 1.5. Vamos a verlo. Bueno, en este muestra una lista de los meses del calendario que contiene artículos archivados. En este caso, como hemos visto antes, solo teníamos uno, que era de enero de 2011, pues solo nos mostrará un artículo. Si tuviéramos más meses o más artículos, nos mostraría un listado de los meses. Procedemos a despublicarlo. También tenemos otra forma de mostrar artículos, que es mostrando artículos relacionados. ¿Cómo funciona este módulo? Se basa en que relaciona los artículos en base a las palabras clave. Vamos a publicarlo. Si accedemos, por ejemplo, a principiantes, veremos que este módulo nos muestra otros 3 artículos más. ¿Qué hemos hecho? Es relacionar esos artículos con la palabra Joomla de los metadatos. Tenemos expertos, palabra clave, y en profesionales hemos realizado exactamente lo mismo. Y vamos a despublicar este. Tenemos el módulo de últimas noticias que nos mostrará pues, los artículos más recientes publicados en las categorías pues, que seleccionemos. Vamos a publicarlo.
Como podemos ver, nos mostrará pues las 5 últimas noticias de las categorías que hemos seleccionado. Procedemos a despublicarlo. Bueno, respecto a la creación de artículos nuevos, también hay alguna novedad, aparte de este acceso directo. Vemos que hay muchos más campos, como nivel de permisos, que permite multilingüe y algunas opciones más. A nivel de metadatos es mucho más completo, pero una novedad interesante, por ejemplo, en este caso estamos utilizando el editor JCE, pero para quienes usen otro editor, como el TinMC, vamos a cambiarlo. Vemos que ahora el aspecto es mucho más sencillito. Bueno, aquí como novedad es que antes en Joomla 1.5, cuando se deseaba hacer un enlace a un artículo, pues había que buscar el enlace y pegarlo, bueno, casi en código, ¿no? En cambio ahora se ha simplificado utilizando artículos. Si queremos mostrar un artículo terminado, el mismo ya nos hace de una manera muy rápida enlace. También se ha mejorado, bueno, algunos errores que habían con el sistema de subida de archivos. Esto ha mejorado bastante también. Como última novedad, pues el archivar o desarchivar artículos. Seleccionar los que están archivados. En este caso tenemos solamente uno. En versiones anteriores de Joomla, pues no se podían editar. En cambio ahora vemos que sí lo permite. Bueno, para desarchivarlo, solamente hacer clic aquí y ya se queda desarchivado. Lo único que no es que no se quedará publicado, se queda despublicado. Pues tendríamos que publicarlo. Bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad para conocer mejor la organización y gestión de contenidos Joomla 1.7 y sus novedades en relación a versiones anteriores de Joomla.